Muy bien. Vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche. Vamos a comenzar la reunión de esta noche y el tema que tenemos para ahora es precisamente ese que usted ve en pantalla de los animales limpios y los animales inmundos. Fíjese que en las escrituras, pues, digámosle así, no es que sea la gran cantidad de menciones, pero sí son la suficiente cantidad de menciones como para que nosotros le pongamos atención a ese detalle, ¿no? Porque precisamente dentro de todos los animales que existen está esa clasificación. Ahora bien, ¿y a qué se supone y a qué se supone que obedece esa clasificación? Fíjese que como vamos a ir viendo, esa clasificación, pues la verdad que fue una situación que surgió después. Surgió después de la creación en el sentido en el sentido de que, ¿qué es lo que sucede? Dice la Escritura, pues, de que cuando Dios creó todo, dice que era bueno en gran manera, ¿verdad? Porque usted ve lo que es el capítulo 1 del libro de Génesis, y cada cosa que Dios iba haciendo, iba diciendo que era bueno en gran manera. Y entonces, ¿y de dónde se supone que ha surgido esta idea de que hay animales que son limpios y que hay animales que son inmundos? Y en su momento se supone, pues, de que Dios todos los hizo buenos. Claro, en su momento todos los hizo buenos, pero recuerde que el mundo en el que nosotros estamos viviendo ahorita, pues es un mundo que está afectado por el pecado. Y entonces hay ciertas cosas que nosotros vemos en este momento que no es el plan original de Dios. O sea, no, lo que nosotros vemos ahorita no es lo que Dios quería para nosotros, ¿verdad? Entonces es por eso de que eso explica de que hayan ciertas situaciones, pues de que en alguna medida como que no concuerdan, ¿no? Precisamente con el diseño original de Dios. Pero para que empecemos a hablar acerca de los animales limpios y de los animales inmundos, mire, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 7, versículos del 2 al 3. Hermana Daisy, ¿nos puede leer, por favor, esa cita? Génesis capítulo 7, versículos del 2 al 3. Con mucho gusto, hermano, Dios les bendiga. Igualmente. De manera que de todo animal limpio tomaréis 7 parejas, macho y su hembra, más los animales que no son limpios, una pareja y el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Amén. Correcto. Entonces vea que en este momento, pues cuando se está preparando los animales para meterlos en el arca, se da la situación esa de decir, mire, va a meter de los animales limpios, va a meter 7 y de los que no son limpios va a meter solo uno, ¿verdad? Entonces ya desde ahí se ve que ya existía esa situación. Pero ¿y entonces qué es lo que ocurre cuando en el libro de Levítico comienza a decir los limpios son estos, los inmundos son estos? Prácticamente se ve que era una distinción que ya existía, pero que lo que se hizo en el libro de Levítico, pues fue hasta cierto punto nada más, así como dicen los abogados, ¿verdad? De que una de las fuentes del derecho es la costumbre. O sea, como la gente acostumbra a hacer una cosa, pues entonces ya después se hizo ley. Pero definitivamente se ve que, como vamos a ver en unos momentos, era una costumbre, pues, o era más bien decir, una práctica que tenía el pueblo de Israel, que no era una cosa que nacía a tontas y a locas, ¿verdad? Sino que tenía su fundamento. También, por ejemplo, fíjese que en esta cita de Génesis 7 del 8 al 9, hermano Alfredo, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Génesis 7 del 8 al 9. Dice la palabra, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Correcto. Entonces, vea de que en ese momento, pues siempre está presente esa distinción de lo que son los animales limpios y de los que son los animales no limpios. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Precisamente se ve que era algo que ya existía,
pero que la ley de Moisés prácticamente lo único que hizo fue regularlo. Porque fíjese que hay varias cosas, vaya, como por ejemplo, como el yugo desigual, por decirle algo. Ya en la época de Abraham era algo que ya se practicaba, pero ya en la época cuando apareció la ley de Moisés, prácticamente lo único que se hizo fue, por decirlo así, legislarlo ya de una manera más específica, ¿no? Y que hubiera un escrito precisamente al que la gente pudiera recurrir ante ese tipo de situaciones. Entonces notamos pues de que en ese caso, ya en el libro de Génesis, y recuerde que el Génesis pues fue escrito por Moisés, entonces que también fue el autor de Levítico, entonces vemos de que ahí ya existía precisamente esa distinción entre lo que eran los animales limpios y los animales inmundos. Ahora bien, fíjese de que, por ejemplo, hablando acerca de los animales limpios, mire, por ejemplo, vamos a ver un pasaje que nos va a servir de base precisamente antes de comenzar a hablar acerca de esto de los animales limpios y los inmundos. Hermano Cristian, ¿nos puede leer esa cita de Deuteronomio 4 del 6 al 8, por favor? Deuteronomio 4 del 6 al 8. Con gusto, pastor. A ver. Dice, guardados pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo es Jehová nuestro Dios en todo lo cuanto pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Correcto. Fíjense que con la ley ocurre una situación que vale la pena que nosotros podamos analizar lo siguiente, porque nosotros asumimos pues de que en la actualidad, como todos los países tienen leyes, buenas o malas, pero todos los países tienen leyes. Pero, ¿y qué pasaba con la ley de Moisés? Lo que pasaba con la ley en la época de la ley de Moisés, generalmente muchos de los países o de las tribus que vivían alrededor, ¿qué era lo que sucedía? No tenían leyes establecidas, no tenían leyes escritas. Entonces, ¿qué es lo que era lo que sucedía? Habían ciertas cosas de que hasta cierto punto se definían un poco por la sabiduría popular, un poco por los consejos de los ancianos. Entonces había pero no había aquello de decir, mire, así como hemos procedido en esta ocasión, así vamos a proceder todas las veces. Claro, uno de los códigos más antiguos que existe es el código de Hammurabi, ¿no? Que precisamente es de la región esta donde Abraham vivía y posteriormente, pues otro de los que tenemos de esa época, pues es la ley de Moisés, ¿no? De hecho, hay muchas cosas en la ley de Moisés que prácticamente sirven de base para las legislaciones modernas, ¿verdad? Como por ejemplo el no matarás, por decirle algo. Entonces, hay situaciones de que cuando Dios da la ley, se da el asunto este de que le dice al pueblo de Israel, mire, esta ley que yo les voy a dar, la gente va a decir, ¿qué pueblo ese que tiene ese tipo de leyes? Y qué Dios tan maravilloso que les ha dado esas leyes justas. ¿Por qué razón? Porque las tribus que vivían alrededor no tenían leyes, no tenían leyes. Entonces, al estar la ley escrita, era como una manera de decir para las naciones que estaban alrededor, hey, mire qué interesante de que ustedes en estos casos, ustedes tengan una ley que les diga qué hacer. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que la ley de Moisés tenía una serie de cosas que le digo, comparado con la gente que vivía alrededor, no, hombre, era literalmente una revelación, ¿verdad? Es por eso de que fíjese lo que dice, por ejemplo, al final del 6 dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y mire la parte de la ley. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, en ese aspecto, la ley, si lo vemos desde un punto de vista humano, pues la verdad que tenía muchas cosas que comparado con lo que había alrededor, era de mucha admiración. Fíjese, por ejemplo, ya empezando a hablar acerca de esa situación de los animales limpios y de los inmundos. Veamos, hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer, por favor, Levíticos 11 del 1 al 3? Levíticos 11 del 1 al 3.
Dios bendiga, pastor. Disculpe, ando en la calle. Bueno, no se preocupe. Vamos a poner a alguien más entonces. Hermano Ever, ¿será que nos puede ayudar? Levítico 11 del 1 al 3. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Correcto. Vea de que ya a la hora de los específicos, bueno, ¿y qué es un animal limpio? ¿Qué es un animal limpio? Fíjese que para tener la categoría de animal limpio, debía de tener dos características. La primera era que en el versículo 3, debía de tener pezuña hendida. O sea, así como en el caso de la vaca, de que usted se fija de que tiene una pezuña así partidita, como que si fueran dos, como que si fuera algo partido por la mitad. Entonces, en el caso de la vaca, ¿qué es lo que sucede? Tiene pezuña hendida. Y la otra situación que debía de tener era que debía de ser rumiante. Cualquier animal que tuviese esas dos características, que tuviese la pezuña hendida y que fuese rumiante, de ese sí se podía comer. Entonces, claro, tal vez una de las cosas que entra a la cuestión esa, ¿y Dios por qué se mete en tanto lío de legislar hasta lo que se van a comer, pues? ¿Verdad? Como queriendo decir, mire, y a la hora de las horas, ¿qué importa? Pues, a la hora de las horas, ¿qué importa? Ya vamos a ver que muchísimo. Ya vamos a ver que muchísimo. Y fíjese que una de las cosas que tiene que ver con esto de la distinción de los animales limpios y de los animales inmundos, era que era una forma en la que Dios estaba protegiendo preventivamente la salud del pueblo de Israel. Y no solo la del pueblo de Israel, sino la de todas aquellas personas que nos ciñamos a esa regla, ¿verdad? Entonces, pero ahí tenemos de que en ese caso, ¿qué era un animal limpio? Debía cumplir dos condiciones. Primero, debía tener pezuña hendida, y la segunda cosa dice que debía de ser rumiante. Si era esas dos cosas, bienvenido y comámoslo. Ahora bien, fíjese de que aquí se da otra situación, siempre hablando acerca de eso, hablando acerca de los animales rumiantes. ¿Qué tenían de especial los animales rumiantes? Fíjese que los animales rumiantes, y aquí lo que usted está viendo en pantalla, es una explicación que da el comentario exegético y explicativo de la Biblia sobre qué tenían de especial los rumiantes. Los animales rumiantes, dice, por una estructura especial de sus estómagos, digieren su alimento más completamente que otros. Se ha descubierto que el acto de rumiar una porción grande de las propiedades venenosas de las plantas por ellos comidas es eliminada por las glándulas salivales. Porque vaya, en el caso de la vaca, que ya vamos a profundizar un poquito en el ejemplo, en el caso de la vaca, ¿qué es lo que sucede? La vaca tiene 4 estómagos. Yo creo que aquellos que les gusta comer dirían, serían felices, ¿va? ¿Por qué razón? Porque la vaca tiene 4 estómagos. ¿Y qué es lo que sucede? La comida pasa por los 4. La comida pasa por los 4. Porque primero lo que hace la vaca es que come y pasa por los primeros 2 estómagos. Después la vuelve a sacar la comida, la vuelve a masticar y pasa a los otros 2 estómagos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa acción de que la comida pase por 4 estómagos, para la vaca viene a significar una cosa bien interesante. Está matando gérmenes. Está matando gérmenes. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que la carne de un rumiante, por el hecho de que tiene ese proceso de pasar por varios estómagos, a la hora de las horas que es una carne saludable, ¿verdad? Es una carne saludable. Entonces ve en este aspecto y fíjese que este tema es bien curioso por lo siguiente, porque generalmente pensamos en que Dios sana, pero generalmente pensamos cuando la persona ya está enferma. Y claro, Dios sana y eso no lo vamos a discutir, la Biblia lo enseña. Pero hay otro aspecto de la sanidad que es importante que a veces nosotros consideremos, y es lo que tiene que ver con la sanidad preventiva. ¿Qué pasa con la sanidad preventiva? Mire, una de las formas en las que yo me voy a mantener sano, ¿qué es? Comiendo sano, ¿verdad? Comiendo sano.
Entonces, esta situación de que Dios le decía al pueblo de Israel, mire, van a comer los rumiantes y de los de pezuña hendida, no era meramente un acto arbitrario, pues de que solamente, quizás Moisés a saber en qué momento de locura dijo eso. No, había una razón de salud. Había una razón de salud. Precisamente en el caso específico de la vaca, que la comida pasa por los 4 estómagos, ¿qué es lo que sucede? Todo ese proceso lo que hace es que mata bacterias. Entonces eso hace que la comida de la vaca sea más sana respecto de la de otros animales. Mire, por ejemplo, la otra situación que explica el comentario. Este poder de separar los efectos venenosos de los vegetales se dice que es especialmente notable en las vacas y en las cabras, cuyas bocas muchas veces están doloridas y a veces sangran como consecuencia. Su carne, por lo tanto, está en mejor condición como alimento, porque contiene más de los jugos nutritivos y es más fácilmente digerida en el estómago humano y por consiguiente es más fácil asimilada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente la vaca está comiendo sano, sino que también para nosotros comer ese tipo de animales es comer carne sana, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos esa situación de que las escrituras mencionen, mire, ¿y qué es un animal limpio? Uno que tiene pezuña hendida y uno que es rumiante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso del rumiante, estamos viendo precisamente de que una de las características que tiene el rumiante es de que todo ese procedimiento que tiene, donde está masticando todo eso, lo que está haciendo es que está matando parásitos, está matando gérmenes. Entonces, por eso es de la carne de los rumiantes, es una carne sana. Mire este ejemplo que vamos a ver para que tal vez entendamos un poquito mejor, a qué nos referimos con eso de los rumiantes. Observe esto. Espérenme que no se oye nada, permítanme. Y luego realiza la rumia, que consiste en regurgitación de material. Permítame, Es decir, lo remastica. Vamos a ponerlo otra vez. Hola, a continuación veremos el sistema digestivo de la vaca. El animal digiere alimentos en 2 etapas. Primero los consume y luego realiza la rumia, que consiste en regurgitación de material. Es decir, lo remastica o desmenuza y le agrega saliva. Ellos tienen un estómago muy especial que está dividido en 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso y abomaso. Las funciones principales son: rumen, actúa como compartimento mezclador y fermentador del alimento. Se dice que el rumen es el motor de la digestión del bovino. Retículo, es en donde hay una retención de partículas largas de forrajes que estimulan la rumia. Omaso, compartimento para la absorción de agua, sodio y fósforo. Y abomaso, secreción de ácidos fuertes y enzimas digestivas. Digestión de alimentos no fermentados en el rumen. La función es como sigue. El alimento viaja desde la boca hasta el primer compartimento del estómago, en donde las bacterias y otros microorganismos empiezan a actuar. Entonces es transportado a la segunda cámara. De ahí se regresa a la boca y el rumiante lo remastica de nuevo. Es por eso que vemos a la vaca todo el tiempo masticando fuertemente algo. A esto se le llama rumiar. La vaca, por eso es un rumiante. El alimento es tragado otra vez, pero esta vez pasa a la segunda cámara y es ahí en donde es roto el alimento en piezas más pequeñas. Finalmente pasa a la cuarta cámara, en donde las enzimas actúan y la digestión se completa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que sucede sobre por qué razón dice la escritura, mire, todos los rumiantes puede comer. Porque, qué es lo que estaba haciendo Dios? Al decir, los rumiantes se pueden comer, ¿qué es lo que estoy comiendo? Estoy comiendo carne sana. Claro, ¿se imagina usted con el conocimiento que nosotros tenemos ahora el estar viendo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es de que leíamos ese pasaje donde dice, mire, cuando las otras naciones vean las leyes que ustedes tienen, van a decir, ¡qué leyes más sabias! Y qué Dios más sabio que les da esas leyes. Entonces, claro,
Fíjese de que en este aspecto los adventistas tienen una situación un poco curiosa. Es el hecho de que los adventistas escriben mucho sobre temas de salud, precisamente porque una de las cosas que ellos entienden, y es bien interesante el concepto, claro, Dios tiene el poder de sanar y Dios sana, pero a veces hay cierto tipo de enfermedades que vienen por cuestiones de irresponsabilidad nuestra. Irresponsabilidad nuestra por cosas como qué, por cosas que comemos, por ejemplo, por cosas que comemos. Entonces, una de las cosas que Dios hace con el pueblo de Israel es decirles, mire, ¿sabe qué? Para que ustedes se mantengan bien sanitos, lo primero que van a hacer es que de estos animales, entiéndase, todos los que son rumiantes, puede comer el que usted quiera. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de que sigamos? ¿O algún comentario, algo que le haya llamado la atención de esta explicación que acabamos de ver? ¿O todos vamos bien hasta aquí? Me estoy dando a entender en la idea, ¿verdad? Entonces, porque puede usted darse cuenta precisamente que esta ley no era una ley que venía así a tontas y a locas, pues. Aquello de que, ay, es que así a veces como dice mucha gente, como que son tonterías de la Biblia. No, no son tonterías de la Biblia, sino que eran leyes que tenían un fundamento, pues, tenían una razón de ser, ¿verdad? Y en el caso de los rumiantes, pues esa era la cuestión que ocurría con ellos. La otra situación que dice que eran los animales que sí se podían comer, era que primero fueran rumiantes y el otro que tuvieran la pezuña hendida, o sea, como en el caso de la vaca, ¿verdad? Entonces, ¿y la pezuña hendida qué tenía de especial? Los animales que no rumian transforman menos perfectamente su alimento, por lo que estábamos viendo de que en el caso de la vaca, como tiene todo ese procedimiento, la digestión es una digestión, pero de calidad, ¿va? Eso implica que su carne es mejor. Su carne, en el caso de los que no son rumiantes, es malsana, debido a los densos jugos animales en que abundan, y es fácil que produzcan desórdenes escorbúticos y escrofulosos. Pero los animales que pueden ser comidos son los que tienen la pezuña hendida y que rumian, y este es otro medio de librar la carne del animal de sustancias nocivas. En el caso de los animales con pezuñas partidas, cuando pastan en situaciones desfavorables, una cantidad prodigiosa de materias fétidas es descargada y circula entre los dedos, mientras que los animales con pezuña no dividida, pastando en el mismo terreno, llegan a ser severamente afectados de las piernas por las plantas venenosas entre el pasto. La experiencia toda da testimonio de esto y por consiguiente el uso de animales rumiantes, esto es, que rumian y tienen partida la pezuña, siempre ha prevalecido en la mayoría de los países, aunque era seguida con más cuidado por el pueblo que fue favorecido con la promulgación de la ley de Dios. ¿Qué es lo que pasaba con la pezuña hendida? Como una de las cosas que sucede con el ganado es el hecho de que defecan. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Habían veces de que ellos caminaban sobre las mismas heces que ellos mismos hacían. La pezuña hendida tenía la facilidad de que cuando ellos andaban caminando sobre las heces pasaban en medio de la pezuña y no se subían al animal. Pero en el caso de los que no tienen pezuña hendida, así como en el caso de los caballos, por ejemplo, cuando andan caminando sobre sus propias heces, ¿qué es lo que sucede? Las heces suben sobre la pezuña y hace que los animales enfermen de las patas. Y por eso desde que este comentario hace la aclaración, ¿verdad? Que qué curioso que todos aquellos pueblos de la antigüedad que se ciñeron por la regla de la pezuña hendida y del animal rumiante, generalmente tenían un sistema alimenticio mejor que los que no lo practicaban. Y fíjese que todavía hay otro detalle que es un poco curioso, y es el hecho de que a veces la inteligencia de las naciones en alguna medida está determinada por el tipo de alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las escrituras vienen y hacen esta aclaración de decir, mire, todos los que son rumiantes, todos los que son de pezuña hendida, cómaselos sin ningún problema. Cómaselo sin ningún problema. Y ahí está, como le repito, y el comentario el comentario exegético y explicativo de la Biblia, hace esa aclaración que precisamente todos aquellos pueblos de la antigüedad que se ciñeron a esa regla, les iba mejor. Les iba mejor. Ahora, ¿y qué pasa entonces
¿Y qué pasa entonces con los que no caen en esa regla? Y es aquí donde la ley precisamente hace estas aclaraciones. Vaya, como los que son rumiantes y de pezuña hendida, esos son los animales limpios. Y en el caso de los inmundos, mire qué es lo que sucede. Hermano Cristian, ¿nos puede leer esa cita de Levítico 11 del 4 al 8, por favor? Levítico 11 del 4 al 8. Amén. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, le tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Correcto. Vea de que en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Como nos dice, mire, el que es animal limpio es el que rumia y el que tiene pezuña hendida. Y para ser considerado animal limpio, tenía que cumplir las dos características. Por eso es que dice, el camello dice, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, no es animal limpio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para ser considerado animal limpio, debía de cumplir las dos características, no una de las dos, tenían que ser las dos. Tenían que ser las dos. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, la liebre dice, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por inmunda. Entonces, ambas características debían de ser debían de estar. Una de las cosas que llama la atención en esa clasificación es de que al parecer son mencionados nada más animales de la región donde iba a vivir el pueblo de Israel. Porque uno de los debates que existe en la actualidad es si nosotros nos debemos de regir por esas reglas o no, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver, ya cuando lo veamos a la luz del Nuevo Testamento, qué es la salvedad que el Nuevo Testamento hace al respecto. Ahora, si lo vemos en el aspecto cultural de por qué Dios prohibía que se comieran ese tipo de animales, pues la verdad que habían razones para no hacerlo, pues. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que ya en la explicación de cada uno de esos animales, vaya, por ejemplo, el camello. El camello dice tiene hasta cierto punto la pezuña dividida, porque el pie consiste en dos partes grandes, pero la división no está completa. O sea que el camello tiene como que tuviera un cojinete abajo y un cojinete arriba, pero no es pezuña hendida, entonces no aplica. Los dedos descansan sobre un cojín elástico sobre el cual anda. Como animal de carga, su carne es dura, cosa que en el caso de la vaca, como es rumiante, la carne es blanda. Y como razón adicional para su prohibición podría ser la de tener a los israelitas separados de los descendientes de Ismael, porque los descendientes de Ismael, pues ellos sí ocupaban muchos camellos, precisamente porque eran mercaderes y viajaban por muchas partes. En el caso del conejo, a lo que se refiere es a esto, no propiamente el conejo porque no se halla en Palestina ni en Arabia. O sea que cuando dice el conejo, se refiere a un animal que es conocido como el irax, animalito del tamaño y forma general del conejo, pero que difiere de él en varios rasgos esenciales. No tiene cola, pelos largos, cerdosos como espinas. Hay entre los pelos suaves de su dorso, sus pies son desnudos, sus uñas chatas y redondas, excepto las del dedo interior de los pies traseros, que son agudas y sobresalen como lesnas. No hace cueva en la tierra, más frecuenta grietas en las rocas. De ahí, por ejemplo, en el caso de la liebre, dice, 2 especies de liebres estarían incluidas en esta prohibición. La liebre del Sinaí y la liebre del desierto, pequeña y generalmente parda, y la liebre de Palestina y Siria, como del tamaño y color de las de nuestro país. Ni la liebre ni el conejo son animales rumiantes, solo parecen serlo. O sea que usted ve que el conejo pasa haciendo así, pero no es que sea rumiante. Dice, solo parecen serlo por el movimiento de la mandíbula al masticar el pasto. Tampoco son patiéndidos, o sea que no tienen la pezuña hendida. Y además se dice que por la gran cantidad de pelusa en ellos son muy propensos a parásitos y que para expeler estos comen plantas venenosas y si son usadas para alimentos mientras están en este estado, son muy venenosas. O sea de que en ese caso cuando dice, mire, y ese animal, ¿por qué no se lo coma?
Porque ese animal tiene hábitos sucios. Bien curiosa esa cadena, ¿va? Bien curiosa esa cadena. ¿Quiere usted ser sano? Coma sano. ¿Qué es comer sano? Mire, vea cómo viven estos animales para saber si ese animal tiene buenas o malas costumbres. Ya ve de que, por ejemplo, una de las cosas que en algún momento se ha dicho, por ejemplo, que en el caso del COVID, una de las cosas que trajo fue precisamente muchos hábitos extraños que contradice lo que dicen las escrituras respecto de la manera de comer, ¿verdad? Y luego el otro animal que es mencionado ahí dice el puerco, es animal asqueroso, de hábitos sucios en el comer, y le falta una de las disposiciones naturales para la purificación del organismo, no rumia. Tiene pezuña hendida, pero como no rumia es inmundo. En climas cálidos, el comer carne de cerdo es especialmente propenso a producir la lepra, escorbuto y varias erupciones cutáneas. Fue pues estrictamente prohibida a los israelitas y su prohibición era además necesaria para evitar que ellos adoptaran muchas de las idolatrías más groseras practicadas por las naciones vecinas. Entonces se ve pues de que no era meramente el hecho de decir, mire, estos animales sí se los puede comer, esto no se los puede comer. Había una razón de salud. Había una razón de salud. Y es bien interesante precisamente el hecho de que las escrituras dicen, mire, ¿quiere ser sano? Coma sano, coma sano, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como que es un llamado para nosotros, en ese sentido de mirar qué es lo que comemos, pues. Una de las cosas que le digo, a mí me ha despertado la curiosidad de este pasaje es lo siguiente. El hecho de que si nosotros queremos comer sano, comer las cosas que dice la Biblia, ¿como qué? Como la carne de cordero, la miel, la avena, el trigo, el centeno, la cebada, ¿verdad? Queremos mantener. Fíjese que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Dice que, por ejemplo, que la tierra de Canaán era la tierra que fluía leche, miel, trigo, avena, todas esas cosas que favorecen la digestión. ¿Quiere usted ser sano? Si usted tiene una buena digestión, tiene una gran probabilidad de ser sano, ¿verdad? Entonces es por eso de que una de las maneras en las que podemos mantenernos nosotros sanos, ¿qué es? Comiendo los alimentos que dicen las escrituras, ¿no? Comiendo los alimentos que dicen las escrituras. Ahora mire también está esta otra situación, mire, para que vayamos avanzando un poquito. Aquí vamos a hablar un poquito acerca de los animales acuáticos que son limpios. Vaya, porque hemos visto los animales terrestres que son limpios y qué pasan con los del mar y de los lagos. Mire, en este caso, hermana Claudia, ¿nos puede ayudar con Levítico 11 del 9 al 12, por favor? Levítico 11 del 9 al 12. Sí, amén. Levítico 11. Permítame que no ando los lentes. Vaya, ahorita. Ok, perfecto. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Correcto. Vea en este caso, ¿cuál es la regla en el caso de los animales acuáticos? ¿Tiene escama? Se lo puede comer. ¿Y por qué? Fíjese que ahí la razón es bien interesante. Y mire esto. Las aletas y las escamas son medios por los cuales las excrescencias de los peces son eliminadas. Lo mismo que en los animales por la transpiración. Nunca he conocido una enfermedad producida por comer esta clase de pescado, pero los que no tienen aletas ni escamas producen en los climas cálidos los desórdenes más malignos cuando son comidos. En muchos casos tienen un veneno mortal, porque ¿qué pasa con las escamas? Antes de preparar el pescado, ¿qué es lo que sucede? Lo limpia, ¿verdad? Le quita las escamas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El pescado en alguna medida viene protegido externamente por las escamas. Cualquier suciedad que haya en el agua
¿qué sucede? Queda en las escamas. Cuando yo le quito las escamas que estoy comiendo algo limpio, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice, mire, ¿tiene escamas? Cómaselo. ¿Tiene escamas? Cómaselo. Pero si no, eso le explica a usted, por ejemplo, en aquellas culturas, por ejemplo, que comen pulpos, que comen ¿qué? Estrellas de mar y todo ese tipo de locuras así, ostras, conchas. Bueno, de hecho, en el caso de las ostras y de las conchas, uno de los problemas que tienen es de que suben el nivel del ácido úrico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona padece de disipela o cosas así por el estilo, mire, mejor no se come ese tipo de cositas, ¿va? Mejor no se come ese tipo de cositas porque, mire, lo más seguro es de que si lo hace muy seguido, no crea de que va a estar sano, ¿va? No crea de que va a estar sano. Entonces está esa situación de que dice, mire, en el caso de los animales marinos, ¿tiene escamas? ¿Qué es lo que sucede? Cuando se saca, antes de prepararlo, ¿qué es lo que sucede? Se le quitan las escamas. Cualquier impureza que había en el agua se ve en las escamas. Se va en las escamas. De tal manera de que al quitarle las escamas, ¿qué es lo que tengo? Tengo un producto limpio, ¿verdad? Entonces, no era una prohibición así a tontas y a locas. No, tenía una razón de ser. Ahora mire, por ejemplo, la otra situación que está por acá. En el caso de los animales acuáticos inmundos, mire qué es lo que sucede. Dice que todos los que no tuvieran escamas, aletas y escamas. Bajo esta clasificación estaban incluidos las ranas, las anguilas, los mariscos o crustáceos como inmundos. Muchos de los últimos gozan de una fama que no merecen y comidos en abundancia producen efectos que llevan a sospechar que contengan algo de naturaleza venenosa, ¿verdad? La clasificación no es completa. Menciona animales que estaban en el ambiente donde moraría el pueblo de Israel, y estas leyes tenían como finalidad distinguirlo de las otras naciones y cuidar de su salud al mismo tiempo, una forma de salud preventiva. Y es que, ¿sabes? Es una situación un poco curiosa, ¿va? De que incluso nosotros en la actualidad la vemos, que usted ve de que, por ejemplo, le dice a un judío, ¿y ustedes comen carne de cerdo? No. ¿Y por qué no? Ay, que mire que la ley de Moisés lo prohíbe. ¿Y Dios por qué se anda metiendo en lo que nosotros podemos comer? No, es que Dios se mete en lo que nosotros podemos comer porque sabe que si comemos bien, vamos a estar bien. Si comemos sano, vamos a estar sanos. Si comemos suciedades, vamos a estar enfermos. Y entonces esto nos añade un nuevo aspecto, ¿va? Respecto de a veces de personas que piden a Dios por sanidad de Dios le cosas, bendiga, pastor. igualmente, de cosas que son producto de nuestros propios desórdenes. Perdón, pastor. Dígame, a ver, Me dígame. voy uniendo ahorita, perdóneme. Sí, vengo Está llegando. bien. Sí, Sí, no se preocupe. sí, sí. Una pregunta, pastor. A ver, dígame. Espero si me equivoco, me corrige, por favor. En Dele. este aspecto, pues todas las prohibiciones de los animales que no eran aptos para comer en aquel entonces, era sobre quizás un lineamiento, si es que se puede decir así, científico, no religioso, ¿verdad? Sí, había una mezcla. Sí, En algunos correcto, casos pastor. eran aspectos religiosos, pero en otros casos también habían razones científicas que lo respaldaban. Es por eso de que, Correcto. es por eso de que si alguien viene y dice, mire, y esa prohibición en la actualidad, ¿cómo está? Mire, tal vez Sí, habría que ponerle mucha atención, ¿va? sí, Habría que correcto, ponerle mucha pastor, sí. atención porque la prohibición en su momento no fue una cuestión arbitraria, sino que fue Sí, una cuestión correcto. de Dios decir, mire, yo quiero que ustedes se mantengan sanos. ¿Cómo se van a mantener sanos? Comiendo sano. Sí, pastor, perdón. En ese caso, por eso es que quizás en aquel entonces no habían demasiadas enfermedades, si es que podemos decir demasiado raras, ¿verdad? Así como enfermedades terminales como las que ahora conocemos, pastor, ¿verdad? Es, por Dios ejemplo, le como lo bendiga, que pastor, ocurre, gracias. es como en la actualidad, por ejemplo, la gente que vive en el campo de la gente que vive en ciudad. La gente que vive en el campo come más sano. Mientras que los que vivimos en ciudad, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las cosas que comemos son procesadas.
Ya las tortillas, por poner un ejemplo, no son de que mire que llevamos el maíz a moler y una serie de cosas así, sino que son harinas procesadas, por ejemplo, o el maíz ya es transgénico. O sea, hay una serie de cosas que a la hora de las horas uno dice, mire, y estas enfermedades tan locas que antes no habían, es que antes comíamos más sano. Es que antes comíamos más sano. Y la otra Amén, cosa, pastor, es correcto. la otra cosa que también sabe que ocurría antes. Antes la gente caminaba. Antes la gente caminaba, porque vaya, fíjese por poner un caso, alguien me contaba de que, por ejemplo, acá en El Salvador, y lo digo por los que van a oír y que son fuera del país, para ir desde San Salvador hasta Cojutepeque, la caravana tardaba 6 días en llegar. ¿Se imagina usted ahora Es correcto, pastor, es en correcto. cuánto tiempo llevan los microbuses allá, va? Que la sombra llega media hora más tarde según lo rápido que van, va? Aparte del estrés que eso produce, ¿verdad? Aparte del estrés que eso produce. Entonces, hay ciertas enfermedades que nosotros sufrimos en la actualidad que son causadas, ¿por qué? ¿Por el diablo? No, sino por un mal comer, por un mal cuido de nuestra salud. ¿Verdad? Entonces es por eso de que uno dice, mire, ¿y esas enfermedades de dónde han salido? Ah, es que mire, es que lo que sucedía de que antes la gente comía más sano, ¿verdad? Que por ejemplo, la gente del campo, qué es lo que sucede? Prepara en ollas de barro. Y la textura que tiene la comida preparada en ollas de barro es muy diferente a la preparada en ollas metálicas. Dígame, hermana Claudia. Hay un pecado que muchas veces como cristianos se nos olvida, pastor, y creemos que estamos exentos. Y como la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero Ujú. la gula es pecado. Y muchas veces no tomamos en cuenta esos excesos, esos desórdenes que tenemos con nuestro cuerpo y por eso es que vienen las enfermedades. Claro. Y fíjese que la solución más fácil, ¿cuál es? Ay, el enemigo me está tentando. Dios me está poniendo a prueba. No, es mi No es ninguna, naturaleza. no es ninguna de esas cosas. No es ninguna de esas cosas. Pero esa es la solución cómoda que se nos ocurre. ¿Para qué? Para no asumir nuestra responsabilidad. Usted dijo la palabra irresponsabilidades. Ujú. Claro, es que ese es básicamente el problema. Ese es básicamente el problema. Porque, mire, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que no, le digo, yo a veces me fijo porque estos días de tanto en tanto he tenido que ir al Seguro Social a visitar gente y cosas así. Viera qué terrible la pasa la gente gordita a usted. Que, por ejemplo, que están acostados y como por estar acostados, al estar acostado mucho tiempo, la cama comienza a recocer la piel y le tienen que estar dando vuelta, pero no le pueden dar vuelta porque si se acuesta del lado izquierdo se ahoga, si se acuesta del lado derecho siente mucho peso de no sé qué, que si hay que llevarlo al baño no lo pueden llevar porque no lo pueden levantar. Entonces, una serie de cosas que van en cola. Claro, yo he escuchado lo que me estaba diciendo alguien un día de esto respecto a los pastores gordos, ¿va? Que dice pastor con panza da confianza. Claro, como chiste está bueno, ¿va? Pero como cuestión de salud no está bueno. Y es más, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros tendemos a priorizar es la gordura. Pensamos de que una gente gorda es una gente sana. Y a veces también una gente demasiado delgada también puede tener un problema, ¿va? Entonces, pero tal vez ¿sabe tal vez cuál es el punto central que este pasaje nos está mostrando? Cómo es de que nuestra salud puede verse afectada por algo tan simple como lo que comemos, ¿verdad? Algo tan simple a la hora de las horas, a la hora de las horas puede hacer la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, por eso es de que leíamos ese primer pasaje donde dice, mire, cuando los pueblos vean las leyes que ustedes tienen, van a decir, ¡ih! ¡Qué leyes más justas! Y van a decir, mire, y qué bueno que Dios se interesa por ustedes de esa manera, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si seguimos,
Si seguimos, y en el caso de las aves, ¿cómo están? En el caso del, porque ya vimos los terrestres y ya vimos los acuáticos. Y en el caso de las aves, ¿cómo están? En el caso de las aves, la cosa está así, mire. Hermano, quiero ver. Hermano Alfredo, ¿nos ayuda con esa cita, por favor? De Levítico 11, del 13 al 19. Levítico 11, del 13 al 19. Amén, pastor. Y de las aves, estas tendréis en abominaciones, no se comerán. Serán abominaciones el águila, el quebrantahuesos, el azur, el gallinazo, el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. El búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubía y el murciélago. Correcto. ¿Sabe qué pasa? Los pueblos de alrededor los comían, ¿verdad? Los pueblos de alrededor los comían. Entonces, sobre la pregunta que hacía el hermano Efraín, ¿había motivos religiosos? En parte sí. En parte sí. ¿Cómo? El pueblo de Dios come diferente, ¿verdad? El pueblo de Dios come diferente. Y ahí está un listado de todos aquellos pajaritos que no se podían comer. Fíjese que hay uno al que quiero llamarle la atención y es el quebrantahuesos. Y el quebrantahuesos, ¿por qué se llamaba así? Porque lo que hacía era que agarraba la presa, la llevaba a lo alto y veía donde habían piedras y la dejaba caer, de tal manera que la presa cuando caía se despozolaba toda y entonces se la comía. Por eso se llamaba quebrantahuesos, ¿va? Entonces, ¿qué tienen de especial todas estas criaturas? Todas las que están ahí en general son aves de rapiña. Todas las aves de rapiña especialmente son clasificadas como inmundas. Todas las que se alimentan de carne y carroña se mencionan bajo esta categoría no menos de 20 especies, todas probablemente conocidas en aquel entonces. Y la inferencia que resulta es que todas las no mencionadas eran permitidas. O sea, las que no están en la lista sí se podían comer, las que estaban en la lista no. Esto es, las aves que subsisten con las sustancias vegetales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los animales, las aves carnívoras no se las comen. Las aves vegetarianas, cómaselas, ¿verdad? Pero está esa situación en el sentido de decir, mire, quiere mantenerse sano, coma sano, ¿verdad? Entonces, y ahí está esa distinción. Todos esos pajaritos, todas esas criaturas que están ahí, tienen una característica, muchas de ellas, o que son animales carroñeros, o que comen carne. Y en el caso de la carne, carne a saber de qué va, carne a saber de qué, porque, mire que en el caso de las águilas, por ejemplo, un águila tiene la capacidad perfectamente de poder cazar una serpiente y de comérsela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiere decir de que el águila se ha alimentado de un animal venenoso. Entonces viene la escritura y dice, mire, por precaución, mejor no se lo coman. Mejor no se lo coma. Y por eso, por ejemplo, dice el gavilán, dice el cuervo según su especie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son animales que tienen hábitos sucios. Y entonces, por eso es que dice la escritura, lo mejor que haga es que no se los coma. Y fíjese que ahorita vamos a pasar a una parte un poco curiosa, porque usted se fija que en el listado mencionaba al murciélago entre las aves. ¿Y el murciélago qué es ave? No. Y aquí hay una situación. Fíjese que hace muchos años alguien nos enseñó un libro escrito por un ateo que se llamaba Errores Científicos de la Biblia. Y una de las cosas que este ateo argumentaba era de que la Biblia estaba equivocada precisamente al clasificar al murciélago como ave, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede y cuál es la explicación al respecto? De que si el murciélago es ave o qué. Mire, lo que sucede es de que al murciélago al que se refiere ahí es el murciélago que se llama el gran murciélago ternat. Hay algunos murciélagos que le diré que son unos animales así de que si le pone las alas a usted lo abraza perfectamente, ¿va? Y famoso por su voracidad y suciedad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay que tener en cuenta una cosa, que la clasificación del murciélago como mamífero es una clasificación moderna.
Es una clasificación moderna. Usted se fija que modernamente se han dado casos que, por ejemplo, en algún momento la ballena era considerada pez y la ballena no es un pez, ¿verdad? El delfín también en algún momento fue considerado como pez, pero ambos son mamíferos. Ambos son mamíferos, entonces ahí como que se ha hecho la reclasificación en base a los criterios modernos. Ahora, desde el punto de vista de las escrituras, lo que sucede es esto, que la palabra que se ocupa en el texto hebreo es esa que usted ve ahí, mire, la palabra of. Y esa palabra of, ¿qué es lo que significa? Un pájaro cubierto de plumas o más bien cubierto de alas, a menudo colectivamente, y puede referirse, por ejemplo, a un pájaro o a algo que vuela. Entonces, en ese caso, como que no vendría a ser que el murciélago sea ave, sino que la idea, según el hebreo, sería, y de los que pueden volar, entre los que pueden volar, el murciélago no se lo coma, ¿verdad? Ya ve de que está la sospecha de que muchas de las enfermedades modernas, por ejemplo, que se originan en Asia, ¿de dónde vienen? De que ellos comen murciélagos. Y esos animalitos, les diré, tienen sus costumbres de comida. Bueno, para empezar, comen sangre, ¿va? Para empezar, comen sangre, empecemos por ahí. No. Sí. Bueno, ahora mire la otra situación. Perdón, me llama la atención el comentario. Podría ser algo que nos pudiera servir a todos ahí. No sé si fue otra cosa que quedó encendido el micrófono. De la anguila y la mantarraya. Ah, bueno, por la cuestión esa de que no tienen escamas. No tienen escamas, entonces las suciedades que hay en el agua se pegan más directamente a la piel y es más fácil que sean absorbidas por la piel. Por El eso camarón tampoco, ¿verdad? el camarón, por la cuestión, bueno, ese digamos que se limpia su poquito, ¿va? Ese se limpia porque vendría a ser, que esa cubiertita que tiene encima vendría a ser como la escama, pero tal vez ahí la precaución sería de no comerse el camarón sin limpiar, ¿verdad? Sino que habría que quitarle, o sea que en la preparada, antes de prepararlo, habría que quitarle esa cubiertita que tiene encima, ¿va? Pero generalmente, ¿qué es lo que sucede? Se cocina con esa cubierta, cuando lo ideal sería quitársela. Así como por ejemplo, como se hace con el pescado, por ejemplo, de que se limpia primero y se cocina después. Entonces, en el caso del camarón, como que habría que hacer algo parecido, y quitarle esa cosita primero y cocinarlo después. Entonces, ahí cumplimos el procedimiento. Ahí cumplimos el procedimiento. Y aquí nos vamos a meter a una parte un poco conflictiva, porque fíjese que aquí se daba un asunto. Yo estaba investigando sobre si los israelitas hacían semejante cosa, porque hay un casito en el Nuevo Testamento que ya va a ver que le va a encantar cuando se lo mencione. En el caso de los insectos, mire qué es lo que ocurre. Hermano Hernán, ¿nos puede ayudar o va en tráfico con Levítico 11 del 20 al 24? Bueno. O hermana Olga, ¿nos puede ayudar? Levítico 11 del 20 al 24. Ahí voy, pastor. Sí, Pastor. Perdón, el hermano Hernán. A ver, dígame, hermano Hernán. Amén. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta, según su especie; el langostín, según su especie; el argol, según su especie; y el agad, según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos serán inmundos hasta la noche. Correcto. Amén. Vea de que en el caso de los... Ya va a ver por qué me estoy riendo. En el caso de los insectos, dice que las langostas, porque tienen patitas saltarinas, ¿verdad? Por eso es que dice al final del 21, dice que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. En el caso de la langosta,
tiene esa situación de que las patas traseras tienen ángulo de tal manera de que flexionan y pueden, y no caminan sobre el piso, sino que caminan a saltos, ¿verdad? El problema está aquí. Juan el Bautista comía langostas. Entonces el lío en el que yo me metí era este, ¿va? Y los israelitas, así como son de que les gusta someterse a la ley de Moisés, y los israelitas comen insectos. Hasta donde sé, no. Hasta donde sé, no. Y mire lo que encontré. Dice, nada menos que una descripción científica podría presentar más correctamente la naturaleza de la langosta según su especie. Eran permitidas como alimento lícito a los israelitas y son comidas por los árabes, quienes las fríen en aceite de oliva o cuando son saladas, secadas, ahumadas y luego fritas, tienen un gusto no muy diferente del arenque colorado. Entonces, una de las cosas que yo encontré en esto es si históricamente los israelitas en algún momento habían comido insectos, ¿verdad? Porque nosotros leemos en el Antiguo Testamento y no hay ningún personaje que lo haya hecho. El único que lo hizo ya en el Nuevo Testamento fue Juan el Bautista. Ahora, históricamente está la cuestión esta, de que al parecer esa parte los israelitas como que no tuvieron el valor de llevarla a la práctica. Y de hecho en el Talmud y en todas las literaturas judías está la discusión sobre si se puede comer o no se pueden comer los insectos. Pero usted se ve que en las prácticas israelitas no está dentro de sus costumbres el comer aún los insectos permitidos, ¿verdad? Ahora, claro, para mí que ellos como que lo vieron bajo la lógica esa de que si hay suficientes ovejas, hay suficiente de un montón de otros animales, ¿por qué vamos a comer insectos, pues? ¿Verdad? Ahora, sabe por qué en algún momento la humanidad ha considerado la comida de insectos? La ha considerado porque, por ejemplo, digamos, si usted logra cultivar un grupo más o menos de insectos, tiene casi las mismas proteínas que la carne de res y requiere de menos recursos para que esté disponible. Porque vaya, en el caso del ganado que consumen agua, que forraje, hay una serie de cosas que se puede conseguir con los insectos, ¿verdad? Que se puede conseguir con los insectos con menos esfuerzo y con el mismo valor nutricional. A más de alguien se le ha ocurrido la feliz idea que en algún momento cuando la humanidad crezca demasiado y que la tierra fértil no sea suficiente o que la forma de cultivar no dé abasto, que en algún momento la humanidad se vea orillada a comer insectos, ¿verdad? Pero por lo menos está esa situación, ¿va? De que si de comer insectos se trata, todos los que tienen patitas saltarinas, como en el caso de las langostas, cómaselas. Las arañas peludas y todo, ¿qué es lo que sucede? Precisamente por la cuestión esa de que pueden agarrar suciedades en sus patitas, no se las coma. No se las coma. Aparte de que a veces algunos de esos animalitos tienen hábitos sucios también, ¿verdad? A veces andan en medio de heces fecales y una serie de cosas así por el estilo. Entonces, por eso es de que está esa situación. Ahora, y ya que llegamos hasta aquí, entonces estamos en el asunto. Mire, y el Nuevo Perdón, Testamento. pastor, perdón. A ver, dígame. Fíjese que yo siempre he tenido esa curiosidad con Ajá, Juan el Bautista, sí. en donde dice que comía miel silvestre, todo lo demás, y Y comía langosta. langostas. Pastor, no será como se llama, que se refiere a langostas mareñas. Yo No, siempre he no, no. tenido esa curiosidad y No, nunca he esa, podido. esa la langosta insecto. Es a la Ah, langosta insecto, correcto. no a la Pero langosta. sí, Pero es él él sí sí comió comía. de eso, pastor. Pero vea que es el único caso en todas las escrituras Sí, de alguien que lo hace, ¿verdad? sí, correcto. Fíjese de que tal vez pensando un poquito más allá, probablemente en este momento no sea necesario comer langosta porque tenemos alimentos de otras cosas, vegetales, por mencionar un caso, que sí se pueden comer. Pero ¿quién le dice a usted si en un momento de crisis que sea necesario? Es correcto, es correcto.
¿Verdad que podría? Vaya, fíjese, porque a mí me comentaba un coreano, por ejemplo. Yo le preguntaba, mire, ¿y usted de dónde fue que sacaron la costumbre de comer perros? Porque los coreanos, a diferencia de los chinos, son un poco más selectivos respecto de las cosas que comen. Entonces él me explicaba, por ejemplo, de que la situación fue de que durante la guerra de Corea llegó a haber tanta escasez de alimentos de que ellos lo que empezaron fue a comerse los perros. Cuando la guerra terminó y que ya volvió otra vez a haber abundancia de cosas, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos siempre lo siguieron comiendo porque le hallaron el gusto. Pero ¿qué clase de perro es el que ellos comen? Criado en granja. O sea, no es que voy a ver la mascota del vecino y le voy a hacer, vení para acá y ¡palo! Correcto, correcto. No, ese no, Pastor. no, ese no, sino que en la actualidad los coreanos comen perros criados en granja. Vaya, como que usted dijera, como nosotros las gallinas, pues que gallinas criadas en granja también, ¿verdad? Vendría a ser una lógica parecida. Entonces los coreanos en la actualidad, ese es el tipo de perro que comen, ¿verdad? Es un perro criado en granja, que entre otras cosas, pues tiene cuidados de salud y una serie de cuestiones así por el estilo, ¿verdad? Ahora, lo que hemos visto hasta ahorita es prácticamente lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y el Nuevo Testamento qué tal? O la otra cosa, mire, Correcto, pastor, correcto. y nosotros en la actualidad, ¿cómo quedamos con esa prohibición? Veamos 2 pasajes del Nuevo Testamento y de ahí vamos a hacer la conclusión, la conclusión bonita que a todos nos gusta. Mire, por ejemplo, este pasaje que usted conoce en el libro de Hechos, en el capítulo 10, los versículos del 10 al 15. Hermano Cristian, si nos lo puede leer, por favor. Amén. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Claro. Recuerde que aquí el contexto está que lo iban a llegar a buscar de la casa de Cornelio. De hecho, Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, llegó con el corvo afilado, ¿va? Porque le dijo, para un judío es abominación estar en la casa de un gentil. Es como que usted dijera, mire, voy a mandar a llamar al pastor para que venga a orar. Y el pastor se le ocurre salir con esa cosa. Pero ¿qué es lo que sucede? Pedro rápido corrigió y dijo, pero a mí Dios me ha enseñado que no hay que hacer acepción de personas. Entonces, la situación con esto que nosotros vemos acá es en el sentido, esta escena tenía como finalidad de que Pedro no se cerrara ante la tarea que iba a hacer de ir a evangelizar a la casa de Cornelio. Y ya ve que de hecho la casa de Cornelio se convirtió, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, el que Dios le haya corregido la plana a Pedro tenía como finalidad el que se dieran todos esos frutos, pues. Y es bien interesante, pero en medio de todo el relato hay una cosa que es bien bonita, que dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mire este otro pasaje que es bien interesante. Dice, 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y mire cuáles son las doctrinas de demonios. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Vaya. ¿Qué era lo que sucedía con la prohibición de Levítico? La prohibición de Levítico tenía que ver con la cuestión esa de que esos animales prohibidos tenían hábitos sucios. Pero ¿qué pasa en la actualidad, por ejemplo, donde se dan situaciones de que el cerdo es criado en granja y que en algunos casos su carne es casi tan buena como la carne de pavo? ¿Se puede comer ese o no se puede comer? ¿Verdad? Porque la base, si usted se fija, la base de la prohibición del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Las inmundicias que comían esos animales y que se podían transmitir a nosotros si nosotros los consumíamos. Pero ¿y qué tal en aquellos casos en los que ese problema se ha resuelto? ¿Se puede comer? Pues mire, ahí ya lo deja una cuestión de conciencia. Si usted quiere comerlo, hágalo. Si no, obligado no está. Porque ya ve que el libro de Romanos, una de las cosas que dice es, el que come da gracias a Dios porque come, dice, y el que no come también no come y por eso da gracias a Dios. ¿Ve? Entonces, a la hora de las horas, mire, y ¿qué pasa, por ejemplo? Vaya, a mí a veces, por ejemplo, me dicen, mire, y a usted no le gustan las ostras. Fíjese que, o sea, hay veces de tanto en tanto sí las pruebo, pero así como dicen algunos de que, ay, es que yo no puedo pasar el fin de semana si no estoy comiendo ostras, no, hasta ahí no. Hasta ahí no me llega hasta ahí no me llega la curiosidad. ¿Va? Una vez, por ejemplo, acá en uno de los pueblos vivos, y quería comer ancas de rana porque alguien las ha comido. Pero creerá que ya a la hora de las horas, estando enfrente del lugar, no sé, me acobardé. Me acobardé y no me las comí. Me acobardé y no me las comí. ¿Va? Entonces, como que está esa situación de que si ese problema de la suciedad, por los mismos avances de la ciencia, se ha resuelto, pues la verdad que no habría ningún problema en comerlo. Lo que sí se ve que queda claro es el espíritu de la idea de comer sano. Y que nosotros pues como que deberíamos de ser un poco juiciosos respecto de las cosas que sí comemos y de aquellas cosas que no deberíamos de comer. Así que ahora tenemos el momento precisamente en el cual vamos a sus comentarios, vamos a sus opiniones, precisamente respecto del tema que hemos tratado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de lo que hemos dicho? Hermana Daisy, digan. Dios les bendiga a todos. A ver. Hermano, fíjese que nosotros en mi trabajo publicamos un libro que se llamaba Dime lo que comes y te diré quién eres. Ah, mire qué Obviamente interesante. no era, obviamente quien lo hizo fue un sacerdote y Matías Martínez Romero, Ajá. pero lo enfocó en eso precisamente, en que nosotros a veces por ignorancia, por desconocimiento, no valoramos lo que estamos comiendo y atentamos incluso con nuestra salud. Ya, y él decía, ya después de los 40, comerse 3 pupusas y un chocolate es una amenaza. Claro, Y claro. volviendo al tema de lo mismo de David Orbachea, él dice, si somos templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y a veces nosotros, como decía una hermana, atentamos a nuestra vida por placer, por convivencia, por moda, incluso, por, por gusto a veces. Entonces, O porque en este momento no nos hace daño. exacto. Entonces, es de valorar según la edad. Y ahora estamos con grandes, bueno, ¿qué es lo que consumimos realmente que nos edifica el cuerpo? Claro. Solamente, hermano, bendiciones. Mire, pero mire qué bonita esa relación, el hecho de que precisamente por ser templo del Espíritu Santo, una manera de cuidar este templo es comiendo adecuadamente. Así como dicen los jóvenes, no Así encuentro es. fallas. Así como dicen los jóvenes, no encuentro fallas en su lógica. Veamos otra opinión más al respecto. Mire qué bonito ese aporte que nos acaban de hacer. ¿Alguien más que quiera opinarnos para enriquecer el contenido de hoy? Porque la verdad que esa opinión me ha encantado, hermana Daisy. Ya le agarré para el matate. Ya le agarré para el matate. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión o algún comentario que quiera hacer al respecto? Antes de mostrarles cuál va a ser el tema de la próxima semana.
Podemos Pastor, en quedar. el capítulo 14 de Romano, cuando Ajá. habla acerca del débil de la fe y el fuerte de la fe, va, que uno cree que se ha de comer de todo y otro que solamente legumbre. Entonces, ¿a qué se refería Pablo en ese caso? Fíjese que ahí era un problema de conciencia. Ahí era un problema de conciencia precisamente porque, vaya, como en la iglesia de Roma, ¿qué era lo que sucedía? Había mezcla de judíos y de gentiles. Para los gentiles ellos no tenían ningún problema en comer la carne de cerdo. Para los judíos sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ya desde ahí había una bomba de tiempo dentro de la iglesia en el sentido de que no se fuera a dividir por ese desacuerdo, ¿verdad? Por ese desacuerdo. Porque vaya, el Nuevo Testamento hay una cosa en la que es bien clara y ahí usted lo ve en Hechos capítulo 15. Absténgase de sangre de ahogado. O sea, de aquel animal que no degollan y que la sangre le queda dentro. ¿Verdad? Eso no. Si vaya, en el caso de las gallinas, por ejemplo, que las despescuezan y que se dejan que se desangren, ahí sí, porque se le sale toda la sangre. Pero aquel animal que lo matan y que le dejan la sangre adentro, no, ese no. Y ahí en Hechos 15, ¿qué es lo que dice? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que media vez se cumple esa regla, no hay problema. No hay problema. Entonces, claro, en el caso de la iglesia de Roma, ¿cuál es la solución que Pablo da? Mire, el que come no juzga al que come, dice, porque, y el que no come, ¿cómo es la cosa? El que come no juzga al que no come, dice, y el que no come no juzga al que come, dice. Porque si vivimos para el Señor vivimos, dice, si morimos para el Señor morimos, así que sea que vivamos o que muramos del Señor somos, dice. Pero no echemos a perder la fe por una tontería de esas, pues. No echemos a perder la fe por una tontería de esas. Entonces, lo que Pablo está enseñando ahí tiene que ver precisamente con ese problemita, precisamente de que la gente decía, no, mire, eso no se debe de comer. Y otros que decían que no le veían mayor problema. Fíjese que vaya, por ejemplo, uno de los animalitos que en algunas partes del mundo ya está dando un poco de discusión sobre comer es el pelibuey. El pelibuey es una oveja que viene de África, es chiquitita. Entonces acá, por ejemplo, en el país, en algunos restaurantes, más que todo en zonas rurales y todo, ya ofrecen la carne de pelibuey. Y más de alguien, precisamente en este lío de los animales limpios y de los animales inmundos, mire, y ese se podrá, ¿verdad? Y el garrobo se podrá. Yo la pregunta que haría tal vez no es el animal en sí. La pregunta que haría es cómo lo criaron, ¿verdad? ¿Cómo lo criaron? Ah, mire, es que fíjese que lo fuimos a hallar allá en una parte donde, entre otras cosas, hay varios inodoros de fosa séptica que han cerrado y el animalito andaba escarbando ahí. Ah, no, mire, ahí entonces ya, perdóneme, pero no, ¿verdad? Entonces, como que la pregunta debe ser, en la actualidad, no tanto el animal en sí, cómo lo criaron. Y la misma lógica aplica para aquel otro tipo de cosas que no son animales, pero que tienen procesos extraños. ¿Como qué? Como las harinas, por ejemplo. Ah, mire, ¿y es una harina natural o es procesada? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como que la pregunta debe de ser, y se ve que la finalidad de Dios es que nosotros nos informemos al respecto. ¿Verdad? Que nosotros aprendamos a conocer ese tipo de cosas como para poder decir, y fíjese que allá le di el momento, hermana Daisy, y fíjese que por eso es que es bien terrible que ya cuando la gente está grandecita y que le dicen que tiene que comer whisky y que le dicen que tiene que comer pipianes sancochados y le dicen que tiene que comer papas sancochadas. Ay, no, eso no me gusta. ¿Y qué prefiere? ¿Morirse? Hermana Daisy, dígame. Perdón, hermano, que tanto que hablo, pero No, fíjese, al contrario, hermano, hay que opiniones muy interesantes. realmente es una situación cultural delicada y de mucha ignorancia. Por ejemplo, a mí un día me decía un hermano, si yo, hermana, solo me tomo un café en la mañana con un pedazo de semita, Ujú. y allá como a las 10 que me da hambre, me tomo otro café con un pedazo de semita. Ajá.
Y entonces, y cuando uno le decía, mire, pero ¿por qué no sustituye un par de huevos duros por la semita y el café? Va? Ujú. Ah, no, que yo no puedo estar sin el azúcar de la semita. Y le ponía azúcar al café. Bueno, mire, se fue grave al hospital una vez y el mismo consejo, evite el pan dulce y todo lo demás. Le quitaron un dedo, hermano. Él era mi inquilino. Sí. Después el pie y era pastor. Y unos desórdenes que plátano frito con azúcar y crema. Entonces, y usted dice, qué tremendo, porque no queremos abrir los oídos de nuestra libertad de salud, sino que queremos estar complaciendo al cuerpo, porque todo esto es como una cadena, ¿verdad? Claro. Yo tengo en mi cuerpo unas bacterias que se alimentan del azúcar y esas no se sacian. Ujú. Todos lo tenemos, ¿verdad? Claro. Y somos más adictos cuando más consumimos. Entonces, pero si no sabemos eso y no lo logramos entender y captar, se nos vuelve un problema serio más el ignorarlo que el consumirlo, porque entonces nos volvemos doblemente suicidas. Ujú. Claro. Así que realmente, fíjese que estos temas deberían, así como se tratan algunos temas en la iglesia, deberían de tratarse más, pero no desde la perspectiva nutricional, porque a veces caemos en ese juego, ¿va? De, estas galletas nada más come, hermano, este pan nada más come, con marca. A mí la nutricionista a veces me dice, una tortilla de la marca Milpa Sí, tiene más sodio que la natural que me voy a comer, ¿va? claro. Pero todo eso nosotros, estoy segura que el 90% de las personas no sabemos cuántas calorías consumimos por tiempo de comida. Pero, Porque no, pero le voy a decir algo. Mire, la idea de tocar este tema y precisamente estas reuniones tienen como finalidad el precisamente que ustedes puedan ser, digámosle así, como comunicadores al público al que yo no puedo llegar. ujú, Porque fíjese que en estas reuniones, por ejemplo, hay veces, dependiendo, hay gente de Panamá, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Venezuela, a las que yo no puedo llegar. Pero ¿qué es lo que sucede? La idea es de que ustedes lo hagan, ¿verdad? amén. Porque el asunto es este. El asunto es este. La idea no es el decirle cosas que usted puede escuchar en una predicación de domingo. Y la otra cosa, si usted está en algún ministerio permanente, yo lo que quiero plantearle es el desafío sobre el tipo de alcance que tiene que tener sobre de qué manera debe de predicar. O sea, aquí estoy cubriendo un montón de cosas. Aquí estoy cubriendo un montón de cosas. El hecho de tener el desafío, vaya, si a ustedes les interesó, ¿cómo cree que a sus congregaciones, a sus grupos de jóvenes, a sus grupos de mujeres, cree usted que no les podría interesar algo así? ¿Verdad? Gracias, Y ya, hermano. y ya, Bendiciones. y ya, y ya vio todas las conclusiones bonitas que hemos sacado. Ya vio todas las conclusiones bonitas que hemos sacado, ¿verdad? Entonces quiere decir de que sí. Y a mí me enseñaron una vez una regla. Si está en la Biblia, se tiene que predicar, ¿verdad? No es aquello de que hay solo los evangelios, salmos, proverbios. No, si está en la Biblia, prediquen, porque Dios no escribe cosas de balde, ¿verdad? Y eso va para los pasajes aquellos terribles como la visión de Ezequiel de lo que los sacerdotes estaban haciendo adentro del templo y cuanto pasaje se le ocurra que pueda caer en esa categoría. Si Dios lo ha escrito, hay que predicarlo. Iba a decir hermana Olga o solamente es de la aprobación a lo que estamos diciendo. El micrófono hay que activar. Solo el aplauso. Ah, vaya, pues sí. No, pero le digo, a mí alguien una vez me enseñó eso. Si está en la Biblia, hay que predicarlo, porque Dios no escribe cosas de balde, ¿verdad? Si está en la Biblia, hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Algún último comentario antes de mostrarles el tema para la próxima semana? Hermano Alfredo, dígame.
Hermano Alfredo, active el micrófono. Hola. Sí, perdón, pastor, que no lo encontraba por acá. Bueno, dígame. Quería pedirle un favor, ya que estamos hablando de cuestión de alimentación, si usted tal vez nos pudiera dar una reseña, quizás hemos oído algunas cosas, tal vez ciertas, no ciertas, de en qué consiste la alimentación o los alimentos kosher. Ok. Fíjese de que eso se refiere a aquel tipo de alimentos que, basándose en estas prohibiciones levíticas, que los judíos consideran sanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro del kosher está precisamente todos los alimentos que ellos tenían permitidos. La miel, los cereales, ¿cómo se llama? La carne de cordero, todo eso. Entonces eso ellos lo clasifican bajo esa categoría, ¿verdad? Entonces en ese aspecto todo lo que sea así se puede comer. Fíjese que, por ejemplo, yo una vez aprendí una situación de cuando mi hija estaba pequeña, porque a veces una de las cosas que yo escuché una explicación sobre cómo diagramar una comida sana. Una comida sana es aquella que tiene por lo menos 3 colores. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo como arroz y a eso le agrego papa y a eso le agrego espagueti? Todo está dentro del mismo color. Entonces estoy comiendo mucho carbohidrato, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si como arroz, bistec, verduras, tengo 3 colores? Entonces, una manera sana, sin andarse complicando de que cuántas calorías estoy comiendo, vea que la comida tenga por lo menos 3 colores. Si tiene 3 colores, vamos bien, ¿verdad? Entonces le digo, fue una regla que yo aprendí hace mucho tiempo sobre cómo diagramar una comida sana, ¿va? Sin meternos en los líos de que, mire, de que cuántos carbohidratos necesito, de que cuántas calorías he bajado. No, si tiene 3 colores está bien. Y la otra cosa, hacer ejercicio, que un día de esto vamos a dedicar precisamente para hablar acerca de eso, y se va a dar cuenta lo que las escrituras hablan acerca de esto, que es bien interesante también, por cierto. Es bien interesante. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. El tema para la próxima semana es un tema que se va a dar cuenta que le va a encantar. Es este, mire. Romanos 8, el Espíritu Santo. Mire, lo que dice el capítulo 8 de Romanos sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente, vale la pena, pero que lo tengamos así, pero memorizadito, ¿verdad? Pero así digerido, ¿verdad? Entonces la próxima semana vamos a hablar acerca de ese capítulo 8 del libro de Romanos, sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente, y por qué ese capítulo está justito después del capítulo 7 del libro de Romanos, porque los dos están enlazados. Los dos están enlazados. El capítulo 7 y el capítulo 8 están pero amarradísimos. Están amarradísimos. Entonces yo le voy a explicar el capítulo 8 para que vea por qué está ese capítulo 8 y por qué está después del capítulo 7, ¿verdad? Así que eso va a ser la próxima semana. No me resta más que agradecerles pues el que nos hayan acompañado, y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por cada uno de mis hermanos, bendice sus vidas, bendice a sus familias, bendice sus ministerios, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros, A usted, y pastor, a usted, bendiciones. posteriormente van a tener el video por ahí. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno.